Hola a todos, el tema de hoy es el cristianismo. Bienvenidos. Características del cristianismo. Al igual que el judaísmo y el islam, el cristianismo también es una religión monoteísta. El monoteísmo no es más que la creencia en un solo Dios supremo, quien cuenta con el poder absoluto. También es una religión abrámica, es decir, reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham, que creyó contra toda esperanza, y porque nunca dudó que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Los creyentes se llaman cristianos. El término cristiano se basa en la creencia de que no solo es Dios una representación religiosa, sino también su Hijo Jesucristo. De ahí parte el nombre. Su fundador, el mayor profeta, el Mesías y el Hijo de Dios es Jesús de Nazaret. El cristianismo es una religión diversa, tanto cultural como doctrinalmente. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. La Biblia es su libro sagrado, compuesta por el Antiguo Testamento, que reúne los libros de la tradición religiosa judía, y el Nuevo Testamento, que contiene la vida y enseñanzas de Jesús, los hechos de los apóstoles y las cartas pastorales de los primeros cristianos. Origen del cristianismo. Según el cristianismo, Jesús, también conocido como Cristo o Jesucristo, es el Mesías, Hijo de Dios hecho hombre, y es la figura central del cristianismo. Según los textos evangélicos, a una joven virgen llamada María se le presentó un ángel, San Gabriel, quien le anunció que ella había sido escogida por Dios para concebir por milagro de él un niño a través de la divina persona del Espíritu Santo, y que ella se convertiría así en la madre del Dios encarnado, a quien llamaría Jesús. Después que María y José habían llegado a Belén, María dio a luz a su bebé en un humilde pesebre de paja, en un establo junto a los animales. La luz que los encandiló era un ángel que se acercó a ellos y les dijo que no temieran, y les contó que el Mesías había nacido. Es así que Jesús nació en Belén, en una ciudad de Palestina, dominada entonces por el Imperio Romano, y habitada por los judíos, a comienzos del siglo I. La niñez de Jesús transcurrió en la población de Nazaret, en el área de Galilea, ubicada hacia la parte norte de Palestina. Históricamente, Palestina ha recibido diferentes nombres, como Judea, Canaán, Israel, Tierra Santa, etc. A los 30 años, Jesús fue bautizado y se manifestó como Hijo de Dios. El bautismo fue realizado por Juan el Bautista, en las aguas del río Jordán. Con el bautismo, Jesús expresa su deseo de cumplir en todo la voluntad del Padre. Jesús elige una forma especial de llevar a cabo su misión. Comenzó a predicar junto a 12 discípulos. Durante aproximadamente 3 años, difundió unas ideas revolucionarias para la época. Predicaba, entre otras cosas, que todas las personas eran iguales y un mandato de amor al prójimo y perdón a los enemigos. A la par de la predicación, Cristo realizaba muchos milagros por los sitios donde pasaba, tales como curar la lepra, aliviar a los atormentados por los demonios, devolver la vista a ciegos, hacer caminar a paralíticos y lisiados e incluso resucitar a los muertos. Así también transformar el agua en vino, multiplicar los panes y peces, con lo cual alimentaría a muchas personas. Los jerarcas del judaísmo vieron en Jesús una amenaza a su poder y conspiraron para que el gobernador romano lo condenase a muerte, bajo el cargo de blasfemia, por declararse a sí mismo el Mesías, es decir, el Salvador anunciado por los profetas.
El cristianismo como religión se inició después de la muerte de Jesús, el día de Pentecostés, cuando, según los textos sagrados, sus discípulos recibieron el Espíritu Santo, que tuvo lugar, según la Biblia, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, y comenzaron la difusión de la fe cristiana, según un mandato del mismo Jesucristo. Persecución de los cristianos en el Imperio Romano. El grupo de seguidores continuó reuniéndose bajo la dirección de los apóstoles. En principio, los encargados de la difusión de la nueva doctrina y fundadores de las primeras comunidades cristianas fueron los discípulos de Jesús, sobre todo los apóstoles Pedro y Pablo. Pablo de Tarso, un judío perseguidor de los cristianos, se convirtió al cristianismo y se volvió un formidable propulsor de la nueva fe. Él y varios de los apóstoles prefirieron dejar Judea y evangelizar en otros países. Pedro el apóstol, a quien Jesús le había nombrado jefe de su iglesia, fue a Roma. Allí extendió el cristianismo y fue obispo durante unos 25 años. El emperador Nerón, temeroso de que esta nueva religión tan popular disminuyera su poder, desató una furiosa persecución. Nerón arrojaba a los cristianos a los leones en las funciones del circo romano, mataba a otros con torturas y finalmente los acusó de provocar el gran incendio de Roma. También prendió a Pedro y lo hizo crucificar cabeza abajo. Mientras tanto, Pablo, que había sido apresado una vez más en Jerusalén, apeló a su derecho de ciudadano romano de ser juzgado en Roma, a donde llegó preso el año 61, y aunque fue liberado en el año 63, Nerón ordenó su recaptura y muerte. Así Pablo fue decapitado en el año 67. Los cristianos de Roma optaron por llevar una vida oculta. Se reunían en pequeños templos bajo tierra a donde era difícil entrar por los laberintos de pasadizos subterráneos. De esa manera lograron sobrevivir y crecer como una religión del pueblo, al igual que en otras ciudades del Mediterráneo. Legalización y unión con el poder político. Durante 3 siglos el cristianismo sobrevivió y creció en la oscuridad. Esta realidad la reconoció el emperador romano Constantino, quien gobernaba sobre un imperio en constante expansión y fue famoso también por refundar la ciudad de Bizancio, a la que llamó Constantinopla. A los 40 años de edad se convirtió al cristianismo y puso fin a las persecuciones de los cristianos en el año 313, con el Edicto de Milán, que permitió practicar libremente la religión cristiana, sin que se castigue a sus fieles por no acatar la religión oficial del imperio. A partir de entonces, el cristianismo fue aceptado como una religión más del imperio y fue asimilado por las clases dirigentes. Esto fue crucial para la expansión del cristianismo. Más aún, en el año 380, el emperador Teodosio lo convirtió en religión oficial, de donde la Iglesia tomó el nombre de apostólica y romana, pero la unión del poder temporal, que era el emperador, y espiritual, que eran los obispos, fue también el inicio de muchos problemas que enfrentaría la Iglesia en siglos posteriores, al mezclarse política y religión. La unión del cristianismo y el poder imperial se reforzó aún más cuando el Papa León III, el 25 de diciembre de 800, coronó a Carlomagno como emperador augusto y protector de la Iglesia. Carlomagno, rey de los francos, a través de conquistas, expandió un imperio que cubría buena parte de la Europa occidental y central. Luego el imperio sucumbió, pero su gobierno y sus leyes sentaron las bases de lo que sería Europa occidental en la Edad Media.
La influencia del cristianismo. La manera como llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, especialmente en Occidente, es decir, Europa y América. Esta influencia cultural se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión en Europa, así como de muchos países del Mediterráneo y Medio Oriente. En el siglo XV llegó con los conquistadores a América. A su vez, la Iglesia ejerció gran influencia política. Por lo tanto, reyes, cortes, ejércitos y pueblos se declaraban cristianos. Símbolos del cristianismo. El alfa y omega. Estas son dos letras que dan inicio y fin al alfabeto griego. Debido a su posición en el abecedario, toman un significado especial, indicando el principio y el fin. Se tiene constancia de que estas letras griegas tomaron este significado en torno al siglo IV, justo cuando el cristianismo se empezó a legalizar y se convertiría en la religión principal de la población europea. El crismón representa las siglas XP, las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Este símbolo fue popularizado a partir del Edicto de Milán, en que el Imperio Romano legalizaba el cristianismo y lo adoptaba como religión principal. Hoy en día es un símbolo en desuso, aunque se puede encontrar en obras de arte y decoraciones de las iglesias, y muchas veces va acompañado del alfa y omega que antes mencionamos. La cruz cristiana. Este es el símbolo más conocido de la religión cristiana, siendo la representación de los pecados de la humanidad que llevaron a Jesucristo a morir crucificado por nosotros. Esta es la cruz más usada y que representa al cristianismo en general, pero hay muchas variantes y modificaciones que se han usado a lo largo de la historia para diferentes situaciones, comunidades y épocas. Aunque poco conocido, el símbolo del ancla tuvo la misma importancia que la cruz en los primeros años de la Iglesia. Su relación con la Biblia viene dada por un versículo de la carta a los Hebreos. En este fragmento se utiliza el ancla como símbolo de fe y esperanza en la resurrección, y las primeras comunidades cristianas le atribuyeron este significado. También se mezcla frecuentemente el ancla con la cruz formando la cruz ancla, refiriéndose a la pasión de Cristo. El símbolo del pez, o ictus en griego, es el primer símbolo que usaron los cristianos. En griego es también un acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, dotando así a la palabra y al símbolo de un profundo significado. El pez es un elemento muy recurrente en la Biblia, ya que aparece en numerosas ocasiones en el Antiguo y Nuevo Testamento, como la pesca milagrosa o la multiplicación de panes y peces. Otro evento relacionado con el pez en los evangelios es cuando se promulga la parábola de los pescadores de hombres en los evangelios de Juan y Mateo. Este símbolo fue un secreto creado por las primeras comunidades cristianas, ya que no podían profesar abiertamente su fe. Hoy en día es usado por muchos cristianos públicamente para mostrar al mundo esa alegría de ser cristiano y de formar parte de esta maravillosa comunidad. La paloma, aparte de ser el símbolo de la paz mundial, aparece en innumerables ocasiones en el Evangelio, normalmente representando al Espíritu Santo. La primera aparición que encontramos es cuando Noé envía una paloma a encontrar tierra firme tras el diluvio universal y vuelve con una rama de olivo en el pico, siendo un símbolo de esperanza y de luz en tiempos difíciles. También aparece en el bautizo de Jesús posándose sobre él y simbolizando al Espíritu Santo. Hoy en día en los bautizos cristianos se acompaña al bautizado con un cirio, confirmando esa relación entre la paloma y la luz de la que hablamos. La corona de espinas. Este símbolo cristiano tiene dos significados: la pasión de Cristo y los pecados y sentimientos negativos como el dolor, sufrimiento, etc. a través de las espinas.
El pan y vino representa a Jesucristo entregándose al pueblo. También es el símbolo de reunión y amor entre cristianos. El Señor utilizó estos alimentos en la última cena, donde les dio el significado de ser su cuerpo y sangre. Desde entonces el cristianismo celebra sus ceremonias en torno a este gesto, repartiéndose pan y vino en las Eucaristías después de escuchar la palabra de Dios. La Santísima Trinidad es el dogma fundamental del cristianismo. Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por tres personas divinas, relacionadas entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los Evangelios son la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Son los 4 libros más importantes del Nuevo Testamento, porque narran la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Son conocidos con el nombre de sus autores: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Cada uno tuvo una profesión diferente antes de seguir a Jesús. Según estos 4 libros escritos originalmente en griego, Jesús vivió con humildad, predicaba sobre el perdón de los pecados, la bienaventuranza de los pobres, la libertad, la venida del reino de Dios y la vida eterna. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Hasta pronto.